Hola estudiantes, soy Valeria García, su asesora de análisis de textos, y vamos a clarificar un poquito las instrucciones de este primer trabajo que corresponde al módulo. Vamos a verificar entonces qué tenemos que hacer en este trabajo llamado collage. Primera cosa que hay que hacer siempre, siempre, hay que leer las instrucciones. Ok, tenemos entonces que nuestro objetivo es demostrar el aprendizaje sobre los diferentes tipos de texto. Muy bien, ya todos debimos haber leído las lecturas del bloque. Las instrucciones, vamos a descargar el formato. Muy bien, vamos descargando el formato. Ahorita lo vamos a abrir, vamos a leer la segunda instrucción. Vamos a realizar lo que se te pide en el formato mencionado y vamos a guardarlo cambiándole el nombre. Creo que la mayoría no tuvo problema con este paso, todo muy bien. Nos recomienda Arial 11, si usan otro tipo de letra no me molesto, pero que sea entendible, que se pueda leer. Muy bien, entonces después vamos a añadir el envío, subir nuestro documento. Pareciera que ya terminamos. Siempre, antes de irnos a hacer el trabajo, hay que revisar la rúbrica de evaluación. A veces hay pequeña información en la rúbrica que no está anotada en las instrucciones y que de igual forma tenemos que cumplirla. Con esto vamos a saber qué es lo que la maestra, lo que yo les voy a estar evaluando a ustedes y qué pueden hacer ustedes para tener un trabajo excelente. Entonces tenemos que en la información tienen que presentar 3 ejemplos, uno de cada tipo de texto. Ojo, estos ejemplos tienen que tener las características de cada tipo de texto, ¿ok? Vamos a irnos al trabajo. Ustedes van a llenar aquí sus datos, creo que eso es entendible. Nos dice las instrucciones, buscar en internet un ejemplo de texto informativo, texto científico y texto literario. ¿Ok? Y nos pide que el ejemplo denote las características de los tipos de textos. ¿Qué vimos entonces? Que los textos informativos son noticias. ¿Qué voy a hacer entonces? Me puedo ir a la página de mi periódico local. Aquí yo soy de Mexicali, aquí está mi periódico local. Y puedo tomar cualquier noticia, porque todas las noticias que estén aquí, bueno, casi todas las noticias que estén aquí van a calificar como un texto informativo. ¿Ok? Entonces me pide un ejemplo. Yo lo que puedo hacer es copiar varios párrafos o inclusive la nota entera. Este es un párrafo. Bueno, en teoría es un párrafo. Esto es otro párrafo. Esto es otro párrafo. Esto es otro párrafo. Hay que pegar varios párrafos. Porque recuerden, yo no voy a leer los ejemplos enteros. Yo necesito en esos ejemplos que ustedes me demuestren que sí saben cuál es el tipo de texto informativo, qué características tiene y que ustedes eligieron un ejemplo correcto. Se vale buscar ejemplos en internet, buscar ejemplo de texto informativo. ¿Ok? Vámonos a la rúbrica otra vez. ¿Qué nos dice? La justificación. Para tener todo el puntaje, los 3 ejemplos, las 3 justificaciones tienen que ser correctas. Aquí, después de que peguemos nuestro texto, aquí vamos a poner la justificación. La justificación es con sus propias palabras. No se vale copiar nada de otro autor. Ustedes van a poner este texto. Vamos a habilitar la edición. Ok, vamos a poner entonces. Pueden poner algo así. Este texto es informativo porque, como vimos en las características de las noticias, presenta un suceso. Si retomamos nuestro ejemplo de aquí, de este accidente que hubo, fallecen 2 personas en un accidente de autos, y supongamos que voy a copiar estos 2 párrafos nada más, por favor copien más. Aquí puedo poner que es informativo porque tiene un suceso. ¿Cuál fue el suceso? Que hubo un accidente de auto donde lamentablemente 2 personas fallecieron. Ok. ¿Cuándo pasó? Pasó la mañana de este martes. Aquí viene la mañana de este martes. Entonces, responde a cuándo. ¿Quiénes? 2 personas. Aquí nos dice 2 personas perdieron la vida este martes. Ok. Ya tenemos entonces cuándo, quiénes, por qué. Al sufrir un impacto de automóvil. Entonces estamos viendo que es este fragmento
de texto informativo responde a las 5 preguntas básicas de una noticia. Entonces puedo poner porque tiene un suceso, porque menciona a quién le pasó, cuándo pasó, porque es objetivo, no trae emociones del autor. El autor aquí no está opinando, él no está metiendo de su cuchara, él nomás nos está contando qué sucedió. Todas esas cosas las vamos a poner en la justificación. Entre más escriban aquí con sus propias palabras, de su propia reflexión, mejor. ¿Ok? Vamos a regresarnos a la rúbrica. La conclusión. Son 2 preguntas en la conclusión y para tener el puntaje máximo, las 2 tienen que explicar completamente la importancia y aplicación del tema. También hay que tener buena ortografía, hay que cuidar ese detalle siempre, muchachos, siempre. Y nos pide que cumplamos en el tiempo de entrega establecido. Si yo miro que ustedes le echan muchas ganas a su trabajo, aunque me lo entreguen tarde, yo les voy a considerar que lo entregaron a tiempo, ¿ok? Entonces, en mi conclusión, ¿por qué es importante distinguir los textos? Muchachos, aquí hay que ponerse a reflexionar. Aquí va a ser todo con sus propias palabras. No quiero que me copien nada de ninguna parte. ¿Por qué es importante? ¿Para qué te va a servir a ti distinguir tipos de textos? Imagínate, les voy a contar un poquito de mi día. Yo en mi día me levanto y reviso las noticias en Facebook. Hay muchas páginas de noticias, digamos, oficiales, como los periódicos y sitios de noticieros. Y hay otras páginas locales, que se dedican también a dar noticias, pero no son noticieros tal cual. Entonces, tengo ese tipo de textos, ¿no? Yo tengo que definir si cumplen las características de un texto informativo para saber si esa nota es fiable y es información válida y real que a mí me puede servir en el día para saber, para estar informado. Ahora tenemos los textos científicos. Bueno, ahorita con la pandemia había algunos términos que yo no conocía. Por ejemplo, yo no sabía que era una pandemia. Entonces, si yo me fui a buscar pandemia, o sea, tuve que asegurarme que fuera un texto objetivo, que fuera claro, que estuviera hablando de un suceso científico para que yo pudiera confiar en ese texto. Y un texto literario, a mí me encanta leer, me encanta leer. Entonces, si yo tomo un libro, si yo quiero ir a la biblioteca y quiero sacar un libro prestado de cuentos, fácilmente puedo abrirlo, puedo leer unos cuantos párrafos y si veo que me está contando una historia ficticia, que hay un personaje, que hay algo que está pasando, puedo decir, este es un texto literario. Entonces, me sirve a mí para distinguir que me va a llevar ese libro de cuentos y no ese otro libro a un lado que es de otra cosa. También nos pregunta, ¿en qué momento aplicarías el aprendizaje que adquiriste? Muchachos, hay textos por todos lados. Hay textos en los anuncios, hay textos en internet, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también aunque haya muchas fotografías. Hay textos en el trabajo, hay textos en la escuela, cuando vas a llenar un formulario, cuando vas a solicitar una beca, cuando vas a aplicar un empleo, cuando vas en el taxi, cuando vas en el camión, cuando entras a una tienda. Hay textos en todas partes. Imagínate que no supieras distinguir los tipos de texto. Que te dicen, yo necesito que me digas las noticias más relevantes de hoy. Pero tú no sabes cómo son los textos informativos. Tú no tienes idea de dónde conseguirlos. Entonces, hay muchísimas ocasiones en las que uno puede aplicar el aprendizaje. Ustedes mismos como estudiantes lo van a aplicar todo su bachillerato. Y si estudian universidad, también toda su universidad. Y si llegan a la maestría, van a leer muchísimo. Entonces, aquí es momento de ponerse creativos. Busquen en qué momentos de mi vida a mí me va a servir haber visto este tipo de textos en esta materia. ¿Ok? Guardamos todo nuestro archivo, ponemos nuestros datos, nos vamos a nuestro apartado de tarea y lo entregamos. Muy bien. Si aún así les queda alguna otra duda, muchachos, con toda la confianza del mundo, por favor, acérquense conmigo, mándenme otro mensajito, otro correo, y vamos viendo cada caso y resolviendo cada duda. Esto fue cómo hacer la primera tarea de la materia análisis de textos, el collage. Nos vemos en siguientes videos.